que la jurisprudencia es liberal pero el país es conservador. Es decir, que se demora en traducirse con respecto a la eutanasia, al aborto, a muchas otras cosas de naturaleza polémica, probablemente a los aspectos de la condición sexual, etc. Se han dado grandes pasos y sin embargo la sociedad va a un ritmo claramente más lento de una asimilación problemática de esta transición al nuevo mundo. Lo que sí es muy cierto es que Colombia aspira a insertarse en el mundo. Lo que sí es muy cierto es que sobre todo ese carácter fuertemente urbano de las generaciones actuales quieren cambios y cascadas de cambios, aunque no tengamos todavía la fuerza para asimilarlos todos. Y efectivamente es un país con aspiración liberal, de gran envergadura inclusive, pero con un talante todavía cerrado alrededor de una serie de valores y de variables a través de las cuales tradicionalmente hemos administrado nuestra propia vida. Por ejemplo, el país no ha ocupado el llano, habla del llano todos los días, pero sigue siendo un territorio baldío. ¿Cómo es posible que se hable de la lucha por la tierra cuando hay cientos de miles y quizá millones de hectáreas baldías, cuando todavía no hay ciudades en las zonas fronterizas, ciudades verdaderas, cuando los puertos como Buenaventura, por ejemplo, no tienen todavía la entidad plena para integrarse de un modo razonable y completo a la nación, en un sentido explícito? Tenemos selvas, pero las selvas son residuales. Tenemos dos mares, pero vivimos de espaldas en la mayor parte de los casos a esos dos mares. Esa circunstancia supone además una serie de paradojas. Una nación liberal que tiene millones de personas en el exterior, viviendo en España, en los Estados Unidos, incluso buscando destinos constantemente. Una nación que además tiene una estima extraordinaria, quizá no por la educación, pero sí por obtener diplomas. Y en ese orden de cosas busca frenéticamente en las redes sociales becas aquí, becas allá, aplica en esto, aplica aquello. Sobre todo los jóvenes son expertos en eso. Ese tipo de paradojas no son objeto de reflexión permanente. Ese debería ser el paradigma, por ejemplo, de la prensa de investigación debería dedicarse a eso, para que la gente, en lugar de encontrar culpables, se plantee preguntas que le permitan explicar. Somos liberales a pesar de una tradición conservadora muy honda, que todavía hoy palpita en una buena parte del país. Entonces Enrique nos está diciendo, tenemos una tradición conservadora muy arraigada, pero cuidado, somos liberales. Pero después en la página 245, Enrique nos dice lo siguiente: como he dicho varias veces, la esencia fundamental de la sociedad colombiana es conservadora, porque nunca ha tenido grandes riquezas, ni propósitos, ni proyectos y demás. Lo que reflejan las dos fases, cuando las ponemos juntas, es una especie de tensión en la sociedad colombiana. Un liberalismo tal vez aspiracional, pero una esencia conservadora. Y antes de darle la palabra a Enrique, quiero manifestarles cómo yo, como funcionario, he vivido esa tensión, que es un tema interesante. Estaba yo en Uruguay hace un año, esto fue febrero, marzo del año pasado, reunión de ministros de salud de toda América Latina, afrontando un problema de salud pública muy complejo para la región, que era el problema del Zika. Y en medio de la reunión, el ministro de salud uruguayo tocó un tema álgido, muy complicado, y es si los ministros de salud, o como parte de las políticas públicas de salud, se debería mencionar explícitamente la posibilidad del aborto como una alternativa para lidiar con la enfermedad. ¿Y quién lo había hecho? Yo tomé la palabra y yo dije, Colombia tiene 10 años de una jurisprudencia de la Corte Constitucional sofisticada en el tema del aborto. Hay 3 causales, uno de ellos tiene que ver con la salud de la mujer, y yo ya en Colombia he dicho explícitamente que esa es una opción para las mujeres. Tomó la palabra el ministro de México y el ministro de Brasil, seguidamente dijeron, a nosotros como funcionarios nos queda imposible
dado el ambiente de nuestro país y las sensibilidades que despierta un tema como este, decir lo que ha dicho el ministro de Salud de Colombia. En ese momento yo pensé, ¿será que no somos tan conservadores como muchas veces decimos? Después vino otro debate que también ha marcado un poco los conflictos que he tenido como funcionario, es el debate de la eutanasia. Tal vez Colombia no sabe bien que somos el único país de América Latina que tiene eutanasia legal. Ningún otro lo tiene en la región. Entonces vuelvo y repito, ¿será que somos menos conservadores de lo que decimos? Sin embargo, aquí viene la atención, Enrique. El tema de la eutanasia y el tema del aborto se basa en el desarrollo de la Corte Constitucional. Avanzando con nadadito de perro. Nunca tuvimos grandes crisis económicas. Colombia no tuvo una hiperinflación. En el año 99 tuvimos por primera vez en un siglo crecimiento negativo. Pero esa medianía, esa forma, yo no sé si de fracasar, estaría el vaso medio vacío o medio lleno. Esa mediocridad nos definió por mucho tiempo. También nuestra inserción en la economía y en el mundo fue mediocre y muchas veces demorada. Yo crecí en la Medellín de los años 70 y 80, la misma Medellín que se había conectado con el mundo. Unos comerciantes habían ido a Inglaterra a traer unas máquinas y encontrar unas cascadas cerca en las quebradas de Itagüí y de Bello, y allí nació la industria textil, donde Alejandro López en los años 30 había hecho el túnel de la quiebra para conectarse con el mundo, pero después se fue desconectando. Y yo en el colegio veía una persona hablando inglés en Medellín en los años 70 y me daba risa. Era una parroquia, de alguna manera. ¿De dónde vino la inserción de esas clases medias bajas antioqueñas a la economía global? En una economía sobreprotegida con el narcotráfico. Y eso cambió completamente nuestra sociedad. Y yo quiero proponer ese tema a Enrique, porque Enrique, como lo hace Eduardo Posada y como lo ha dicho Malcolm Diz también, es un crítico de la idea de la continuidad del conflicto colombiano, de que hemos vivido el mismo conflicto siempre desde el siglo XIX. Enrique nos dice, no, tenemos que ser capaces de entender los matices. Quiero, Enrique, que desarrolles un poco esa idea para yo contarles un poco lo que digo en el libro sobre el tema del narcotráfico, que también niega la idea de la continuidad. Lo primero sería decir enfáticamente que las revoluciones verdaderas han sido silenciosas. Se han dado en una especie de corriente subterránea, en esos ríos freáticos a través de los cuales se producen los verdaderos cambios. Por ejemplo, la revolución femenina fue silenciosa, la revolución sexual fue silenciosa, las transformaciones en la moral pública, incluso la democratización, ha sido en muchos aspectos silenciosa. Si uno se pone a analizar el país solamente con titulares de prensa de lo que ha acontecido en los últimos 30, 40 o 100 años, se desorienta profundamente, porque se habla de temas de muy diversa naturaleza, pero se elude los auténticos cambios que el país ha sufrido. Tal vez el más importante, el más trascendental, el más definitivo y al fin y al cabo el faro del futuro es la urbanización. Y no solo la urbanización en el sentido de habitar en ciudades, sino cambiar la mentalidad puramente rural y aldeana que había caracterizado la vida colombiana cerrada, aislada, la de la Medellín de los años 70 y 80, por una visión en la que no solo el mundo cabe, sino que nosotros tenemos algo que decir y que hacer en el mundo. Alguna misión que nos asignemos a nosotros mismos como nación y que además nos haga particulares, nos haga nosotros mismos dentro de ese escenario global. Esa circunstancia ha supuesto cambios a veces infinitesimales, pequeños, sutiles, etcétera, pero que van en una dirección irreversible. Ahora sí, entonces, contesto, el narcotráfico es el reflejo de una cierta audacia que tenía guardada este pueblo conservador, encerrado, mojigato, etcétera, que muchas veces ha sido caricaturizado por nosotros mismos. Efectivamente, fue no la causa,
pero sí el vehículo, el instrumento de esa mutación social que estamos viviendo a grandes velocidades hoy y que produce fenómenos para los cuales definitivamente no estábamos preparados. Piensen ustedes que los adolescentes colombianos, etcétera, son uno de los que usan redes sociales con mayor frenesí. Han construido su vida, o buena parte de su vida, sobre esas redes. Han renunciado a una parte de su identidad familiar y de su pequeño rol por tener una vida en las redes, una vida, digamos, intertextual, muy activa y muy frenética. Esa transformación, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la posibilidad de establecerla? Es uno de los países más migrantes de América Latina y es uno de los países que más dramáticamente aprovecha las posibilidades de huir. Mi papá solía decir que a los colombianos no nos gusta viajar, sino no estar en Colombia. Y eso creo que esa era una manera muy certera de definir esa vocación que ha modificado para siempre la nación y sus rumbos y sus horizontes. Y por eso, efectivamente, no es que seamos narcotraficantes, es que el narcotráfico ha servido de revulsivo, incluso frenético y doloroso, con todas las secuelas que eso pueda tener, para salir de un cierto inmovilismo que hoy francamente no se respira. Decir que la sociedad colombiana de hoy, del 2017, está paralizada es falso, es injusto con todo lo que está pasando y además con un montón de cosas que, como digo, no somos capaces todavía de analizar, de comprender, de orientar debidamente. El narcotráfico como un antídoto trágico al inmovilismo, es la idea que nos queda, Enrique. Yo quiero contarles algunas de las investigaciones sobre narcotráfico que hice yo en algún momento, plasmadas de manera escueta en algunos de los capítulos del libro. Estaba yo haciendo mi tesis de doctorado en los Estados Unidos y un día desocupado me puse a escudriñar los archivos del New York Times de los años 70 y encontré una historia que yo no conocía. Después creo que la serie Narcos la popularizó, y es que los primeros narcotraficantes no fueron colombianos. ¿Fueron de dónde? De Chile. Fueron chilenos. El mercado global de la cocaína comenzó a crecer después de que el presidente Nixon, paradójicamente, declaró la guerra contra las drogas en el año 1971. Que no fueron contra las drogas, fueron contra las drogas psicodélicas y contra la marihuana y la heroína. De esa guerra contra las drogas empieza a surgir la demanda por cocaína en el mercado de Estados Unidos primero y después en algunos mercados europeos. Y son los chilenos los primeros que aprovechan ese mercado. El auge chileno termina en el año 1973 con el golpe de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre del 73. Creo que hubo un acuerdo, los archivos ya están allí, fueron liberados hace apenas algunos meses, que los Estados Unidos, que patrocinó el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, lo hizo con el compromiso de que extraditaran a algunos de los narcotraficantes chilenos, y fueron extraditados 19 de ellos entre septiembre y noviembre del año 1973. Todo esto lo aprendí leyendo estos archivos del New York Times. Y después no fueron los colombianos quienes se quedaron con el mercado, fueron los cubanos americanos. Una película que algunos de ustedes vieron por allá en los años 80, Scarface, mostraba esa preeminencia de los cubanos americanos en ese mercado. ¿Por qué Colombia? ¿Dónde está la historia empresarial? ¿Por qué Colombia se convierte en el año 1978 en el primer exportador de cocaína al mercado de los Estados Unidos? Y tiene que ver algo con el inmovilismo. Yo no tengo toda la historia completa, alguna vez la entenderé plenamente, pero yo creo que pasa lo siguiente: los colombianos fueron capaces de conectar los dos mercados, los insumos que sobre todo se producían en Perú y Bolivia en su momento, con los mercados al detalle en Estados Unidos. Y para eso fueron fundamentales los migrantes, que habían salido de Medellín, buena parte de ellos, como consecuencia de una crisis de la industria textil que se dio en los años 70. Entonces fue ese inmovilismo que expulsa a los antioqueños hacia Jacksonville en el estado de New Jersey, y algunos hacia el sur de la Florida, quedan allí sin trabajo.
y el narcotráfico los aprovecha, y con ellos se conectan los mercados y los narcotraficantes colombianos encuentran quién empiece a manejar el mercado de distribución al por mayor en los Estados Unidos en estos inmigrantes. Se juntan las dos historias y Colombia se convierte en el principal exportador de cocaína al mercado de los Estados Unidos. Esa fue la historia de los 70. La historia de los 80 es la historia trágica de cómo el narcotráfico captura los partidos tradicionales y la política se vuelve narcopolítica, la justicia narcojusticia, el fútbol narcofútbol, y Colombia se convierte a finales de los años 80 en el país más violento del mundo. Pero hubo en sus inicios, en esa historia primigenia del narcotráfico, una parte de eso, sin hacer ninguna apología, no se trata de eso, sino de estudiar con otros ojos, con los ojos de tal vez alguien que quiera hacer historia empresarial de por qué Colombia. Y las historias fueron en parte azarosas, poco contingentes, pero también explican esa sociología a la que hacía referencia Enrique hace un rato. Muy bien. Vamos a tocar ahora un tema que sabemos que es polémico, y es el asunto de la violencia y de la propensión natural a la violencia del pueblo colombiano. Lo primero que hay que decir es que la violencia ha sido estudiada en términos globales como una característica o como un síntoma que en todos los pueblos, en mayor o menor medida, suele presentarse en virtud de la asimilación de los cambios que esa sociedad tiene que enfrentar. En otras palabras, lo primero que hay que decir de manera tajante es que todos los pueblos son violentos cuando se los torea a través de cambios para los que definitivamente no están preparados. Por ejemplo, aquí nadie sabe que el pueblo sueco fue terriblemente violento en el siglo XIX y que lo había sido por varios siglos. Es curioso que los suecos y los noruegos vengan a hablarnos de paz y a darnos tantas, cuando ellos fueron básicamente saqueadores durante 1800 años. Una serie de pueblos de Europa, especialmente en las zonas de las fronteras entre el mundo germánico y el mundo eslavo, pues se caracterizaron hasta el siglo XX por masacres y genocidios colectivos. Es decir, los alemanes tienen poco que decir convincente sobre paz en virtud de una historia de autoexterminio y de exterminio de sus vecinos tan dramática. Luego, la perspectiva es que el modelo de la paz no podemos buscarlo en Europa. Tampoco los Estados Unidos son un paradigma de paz permanente, y en todos los países podemos, estudiando su historia, encontrar periodos muy dramáticos y terribles de exterminio, etc. Y así también, en una medida mayor o menor, en los demás países o naciones de América Latina. Luego, Colombia no es por su historia el país más violento del continente, ni tampoco el más violento del mundo. Las circunstancias y condiciones que lo arrastraron a ser muy violento en los años 80, que son innegables y que son perfectamente demostrables desde el punto de vista estadístico, fueron particulares y estaban reflejando una mutación social de gran envergadura, una especie de erupción de una sociedad nueva, que es justamente la sociedad que estamos viviendo. Y la violencia es esencialmente, en este caso, un resultado de otras variables que han jugado en ese escenario. Es curioso e interesante también el hecho de que los actores violentos en Colombia no representan ni siquiera el 0.5% de la población, es decir, solo el 0.5% de la población utiliza la violencia como recurso fundamental de su acción social. El otro 99.5% es pasivo frente a eso. Es por eso, particularmente, yo lo afirmo con vehemencia, que guerras civiles, en el sentido pleno del término, como también lo afirma Posada Carbó y